Ahora tenemos que memorizar unos cuantos versículos. No son muchos, son unos poquitos. Pero además también tenemos que saber explicarlos. Así que vamos a tener un invitado especial que nos va a ayudar a leer estos versículos y también a entenderlos para poder explicarlos. ¿Qué tal, conquistadores? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Hoy quiero compartir con ustedes 4 textos bíblicos. El primer texto bíblico se encuentra en Romanos, el capítulo 12, el verso 12, y dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué nos quiere decir este texto? Bueno, en primera instancia nos dice gozosos en la esperanza. ¿Gozosos en qué esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Es la esperanza de la segunda venida de Cristo. La esperanza de que Cristo vendrá otra vez para llevarnos a vivir con Él. Es la esperanza que nos anima, que nos motiva, que nos hace estar gozosos aún en medio de las dificultades. El otro consejo que nos dice el apóstol Pablo es sufridos en la tribulación. Por lo menos esto dice la versión Reina Valera. De paso, un consejo: es bueno que ustedes comparen otras traducciones para tratar de llegar al sentido pleno de este texto. A mí me hizo ruido cuando lo leí en la Reina Valera: sufridos en la tribulación. ¿Qué quiere Dios? Que estemos sufridos, que suframos en la tribulación. Y entonces me puse a buscar en el texto griego, en el texto digamos, de alguna manera original de la palabra de Dios, que nos dice, y la palabra griega que aparece allí tiene el sentido de perseverar. ¿Sí? Es el mismo texto o la misma palabra que aparece en Mateo 10:22, cuando dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es la misma palabra. Hipomeno es la palabra griega. Ahora, al decirnos que tenemos que perseverar en la tribulación, nos está diciendo que no debemos bajar los brazos, no tenemos que desanimarnos, tenemos que avanzar en el camino de Dios, avanzar en la fe, no dejar que las tribulaciones, que las aflicciones que tenemos que atravesar en esta vida nos hagan desistir de caminar en el sendero que Dios nos ha marcado. Y el tercer consejo que nos pide el apóstol Pablo es de ser constantes en la oración. Necesitamos mantenernos en comunión con Dios, ser constante en la oración. ¿Qué significa esto? Que dediquemos cada día tiempo para la oración individual, privada, a solas con Dios, pero también que durante el día nuestra mente esté conectada con Dios. Constante significa continuamente. Es decir, necesitamos que nuestra mente esté continuamente conectada a la mente de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo de Dios, del Espíritu Santo continuamente, en cada cosa que haces. Elevar tus pensamientos, hablar con Dios en tu mente, pedirle a Él que te guíe. Hablar con Dios como un amigo continuamente durante el día, constantes en la oración. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en este texto de Romanos 12:12. El otro texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 21, versos 1 al 3. Apocalipsis 21, el verso 1 al 3 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bueno, aquí tenemos la visión del apóstol Juan. Juan vio descender del cielo la nueva Jerusalén. Esta nueva Jerusalén es la ciudad que
Jesús nos ha preparado para vivir con Él, morar con Él por toda la eternidad. Dice que la vio descender del cielo. ¿Cuándo va a descender del cielo? Después del milenio. Después que se cumplan los 1000 años de haber estado con Jesús en el cielo, cuando Él nos venga a buscar por segunda vez, estaremos con Jesús 1000 años en el cielo. Después de esos 1000 años descenderemos a la tierra, descenderemos en la ciudad, la Nueva Jerusalén. De paso, la ciudad de la Nueva Jerusalén significa nuestra ciudad de paz, el nombre Jerusalén. Y nos dice que esta Jerusalén es la morada de Dios con nosotros. La morada de Dios con nosotros quiere decir que el tabernáculo, como dice aquí esta palabra tabernáculo, es la misma palabra que se usaba para el santuario, ¿sí? Donde Dios estableció su santuario a través de Moisés, mediante el cual la presencia de Dios se hacía manifiesta en el pueblo de Israel. Acá nos dice que ese santuario de Dios, esa morada de Dios, estará con nosotros para siempre. La promesa es que Dios vivirá con nosotros. Dios estará con nosotros para siempre y nunca, nunca, nunca más tendremos que estar distantes de Dios. El tercer texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 20 al 21, y dice: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos quiere decir lo siguiente: que las profecías no fueron dadas por seres humanos motivados por su propia voluntad y su propia invención. Lo que nos está diciendo aquí es que no fue dada por ningún ser humano, por voluntad humana, mejor dicho, sino que fueron estos santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y Dios los guió a escribir, y de esa manera transmitieron la revelación que recibieron de parte de Dios. Por eso dice aquí que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, la profecía fue traída por voluntad de Dios y por revelación de Dios, e inspirado por el Espíritu Santo. Revelación es lo que Dios manifiesta al hombre, lo que Dios muestra al hombre, significa descorrer el velo. Pero dice que estos hombres hablaron inspirado. ¿Qué es inspiración? Es la obra del Espíritu Santo que capacita al hombre elegido por Dios para transmitir la revelación que Dios le ha dado de una manera efectiva, de una manera como Dios quiere que la transmita. Es por eso que las profecías de la palabra de Dios fueron reveladas por Dios a los profetas y inspirados los profetas para transmitirla a nosotros, para que nosotros podamos entender que la revelación que hemos recibido no pertenece al profeta, sino que pertenece a Dios. El último texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, el capítulo 2, el verso 14, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan escribe aquí a los padres y a los hijos. Les da consejos a los padres y a los hijos. Padres e hijos. ¿Por qué es importante? Porque está hablando de la familia. Cuando hablamos de padres y hijos, está hablando de un interés familiar, porque la familia esté unida en el camino de Dios. Y cada uno de ellos tiene que contribuir
para la armonía, la unidad y la paz del hogar. Entonces, en esta carta pastoral del apóstol Juan, le escribe a los padres y le escribe a los hijos, ¿sí? Les dice, a los padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Jesús, ¿sí? Si uno lee la carta de Juan, habla de Jesús como el que estuvo desde siempre, desde el principio de todas las cosas. Y nos dice que escribe a los jóvenes, ¿por qué? Porque son fuertes. Es decir, los padres tienen el conocimiento, la juventud tiene la fuerza. Y lo ideal es unir el conocimiento y la experiencia de los padres con la fuerza de los jóvenes, de los hijos. Unidos, los padres y los hijos, experiencia, conocimiento con fuerza, con fortaleza, con el vigor de la juventud, hace que ese hogar sea un hogar efectivo para el avance del Evangelio, el avance del reino de Dios en este mundo. Que Dios los bendiga. Les mando un gran abrazo y que podamos juntos seguir empleando nuestras fuerzas, nuestras energías para el avance del reino de Dios. Hola chicos, ahora vamos a estudiar los dos últimos versículos. El primero se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 20, que dice así: Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: Oíd, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Esta es la historia del pueblo de Israel que combatía o estaba luchando con sus primos hermanos, los amonitas y los moabitas. Y tuvieron algún incidente allí, venían a atacarlos, y entonces Gadiel, que estaba en el medio de la congregación, porque Josafat los había reunido para orar, Gadiel, por inspiración de Dios, le dice al rey Josafat y a todo el pueblo: miren, no tengan temor, mañana Dios nos va a salvar de la guerra. Y entonces Josafat, puesto en pie, se levantó muy temprano y le dijo: miren, crean en los profetas, en la Biblia, crean en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este texto a nuestros días hoy? En primer lugar, yo quiero decirles, chicos, que nosotros con la Biblia y la Biblia sola tenemos toda la revelación que nosotros necesitamos para ser salvos. No existe ningún libro después de la Biblia que sea distinto y que nos diga algo diferente. Creed en Jehová vuestro Dios, lo que está acá, y estaréis seguros. Pero Josafat nos aconseja, y Dios nos dio los profetas para que nosotros vayamos más rápido, para que nosotros lleguemos a conclusiones más rápidas. Por ejemplo, si se me ocurriera caminar de acá hasta San Nicolás, hay unos 250 kilómetros. ¿Puedo llegar? Sí, seguramente voy a llegar. Voy a tardar una semana y media, 2, no importa. No es el problema del tiempo, voy a llegar. Pero si yo tomara un colectivo o fuese en auto, iría más rápido. Exactamente esa es la función que cumplen los profetas en nuestro tiempo. Creed en Jehová vuestro Dios, en las Sagradas Escrituras, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y van a ir más rápido, van a prosperar, van a lograr cosas más rápidas en la vida de ustedes. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos los mensajes de Dios en su palabra y tenemos los mensajes de Dios en la inspiración de Elena de White. Creed en Jehová vuestro Dios en la Biblia y estaréis seguros. Creed a Elena de White, por así decirlo, y seréis prosperados. Llegaremos más rápido a conclusiones y nos beneficiaremos en nuestra vida espiritual.
El texto que vamos a estudiar ahora es el último requisito que nos toca ver, y es el Salmo 46. El Salmo 46 es apasionante porque el pueblo de Israel estaba en lucha con los asirios y venían a atacarlos 185.000 soldados. Y fíjense lo que dice David: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, hay 4 cosas que David menciona que Dios hace por sus hijos. Dice: aunque la tierra sea removida, no temeremos, y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es un Dios poderoso, pero también un Dios presente. Es lo que nos menciona el Salmo. ¿Por qué? Dice: venid, ved, el versículo 8, venid, ved lo que hace Dios, lo que hace Jehová por sus hijos. Dice que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Con estas palabras, el rey David animó a sus soldados, animó a su pueblo a enfrentar a los asirios, 185.000, y Dios los libró de esa batalla. Y entonces termina el Salmo 46, donde dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y para nosotros también, aunque no tenemos 185.000 personas que vengan en contra nuestra, sí tenemos problemas y dificultades. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros, porque Dios es nuestro refugio. Dios los bendiga.